Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables. Y vamos a jugar el juego de Cadillacs y Dinosaurios, este juego clásico muy entretenido. Y comenzamos. Bueno, acá tenemos a nuestro personaje Jack, que le vamos a dar una lección a estos pibes que están, la verdad que están buscando pleito, y nosotros encantados, ¿no? Con este lomazo, esta espalda gigante que tiene nuestro personaje. La verdad que la vamos a pasar joya. Y vamos rompiendo tubería, vamos bajando a un par de pibes, rompimos la puerta. Y acá hay unas estatuas que tienen alimento, nos vamos recuperando un poco de vida. Y acá, como lo digo en todos los juegos de arcade, ¿no? Que tenemos muchas fichas, estamos confiados y vamos a darle un entretenimiento a tope. Ahí estamos repartiendo balas, estamos tirando ahí, le estamos dando buen uso a la pólvora, ¿no? Ahora agarramos un escopetazo, ese pibe estaba fumando ahí, le pegamos uno que lo dejamos ahí tirado. Le metemos bala, cuchillazo, piña, lo que venga. Y ahora se tira como un campeón por la ventana. Y continuamos acá. Ahí vienen estos grandotes corpulentos con una barba épica. Pero los trabamos acá contra la pared. Estos pibes se ve que en el bolsillo llevan como alimento también. Esto nos dejó un explosivo acá. Ahora encontramos pizza, pero estamos a tope de vida. Y acá viene guacho, que está pegando al dinosaurio encadenado, este pibe. Y cada vez que le pegan los enemigos, bueno, acá ya nos empezaron a repartir balas también a nosotros. Y le iba diciendo, en este juego, cada vez que los enemigos le pegan a los dinosaurios que están en color verde, como que están mansos, y lo golpean y se vuelven de color rojo o naranja, y se vuelven agresivos y nos quieren atacar, ¿no? Mientras tanto estamos peleando mano a mano con este muchacho, bastante grandote también, pero es como que se está escapando de nuestros puños. Así que bueno, acá no puede con nosotros mano a mano, ahora llamó a sus secuaces. Y ahora tenemos ese puñetazo cuando el personaje dice una frase que ahora nos sacaron la vida. En realidad es como una super, ¿no? Como una poderosa que tiene el personaje, presionando dos botones, el de salto y el de golpe, el de piña se podría decir, y hace ese super golpe. Y en estos juegos de arcade se va a ver mucho, y todos los que habrán jugado este juego, las máquinas, yo le decía a los videos grandes, le decía cuando era chico a las máquinas de arcade, eran algo como muy especial, ¿no? Cuando uno es pequeño y ve estas máquinas que eran bastante, ¿cómo les puedo decir? Imponentes, ¿no? Y también ver la variedad de personas en edad y todo, en experiencia, porque fuera de joda, para los juegos hay que tener mucha práctica, hay que tomarse un poquito también de tiempo para ir reteniendo y explicar un poquito el recorrido que vamos haciendo. Ahora estamos entrando como una jungla, ahí está el Cadillac, el auto, ¿no? Y este dinosaurio, el Triceratops, este ya estaba de color naranja, ¿no? Como te digo, y ahí lo dejamos mansito. Ahora hay otro que quieren pegar con el cuerno, le partimos el tacho a este pibe y le damos bala, no le dimos tiempo ni a reaccionar. Y ahí el dinosaurio, este tiene un poco más de vida, y ahí nos pega con el cuerno y nos manda a volar. Ahora vienen estos muchachos que tienen escopetas, que son una mezcla de aborígenes o son rancheros, ¿no? En realidad son como esa gente de campo. En este caso deben ser ya le digo, tipo aborígenes, que están, bueno, ahí el pibe el gordo le pegó al dinosaurio que estaba descansando, y ahora se enojó y lo tenemos que domar, ¿no? Como digo yo, lo tenemos que calmar un poquito. Él se vuelve dócil de nuevo, se vuelve tranquilo, siempre que se pone color verde porque volvió a su estado tranquilo, ¿no?
Ahora nos metimos acá en esta especie de río y ahí siguen viniendo estos muchachos que están bien equipados. Este a traición saca un cuchillo y me tajea la cara. Vamos a ir cargando monedas al transcurso de nuestro camino. Y ahora viene la chica Ana o Hannah, una cosa así, y ya venimos con la bazooka bien equipados, y ya la chica preciosa esta que habrá vuelto loco a un par de pibes en esta maquinita. Aparte de que nada, tiene sus habilidades, sus golpes, hasta esa la patada, la super patada, ¿no? que tiene ella. Ahí le tiramos una bomba a ese, y ahora mientras tanto vamos a poner un poquito en orden acá la cosa, porque este pibe tiene esa cuerda con esa bola de acero con pinches, y la verdad que te hace bastante daño. Igual ya les digo, yo no ahí tira el dinero, ¿no? El sueldo de fin de mes, así que se lo sacamos también para hacer más puntos. En realidad son el dinero y todo el oro lo que va apareciendo. Cada vez que nos sacan la vida aparecemos y tiramos ahí unos misiles, ¿no? Unas bombas, y continuamos. Ahora acá hay unas ruedas que tienen alimento, y ella dice que está delicioso y tiene pinta. Ahí agarramos oro o moneda, ¿no? Una bolsa de oro se podría decir. Acá hay un par de tachos, ahí hay como una cabeza de dinosaurio, un fósil, ¿no? Vamos a ir acá y con la patada poderosa, ¿no? que hace nuestra personaje Hannah. Ahora agarramos un arma y lo sacamos del camino al pibe ese. Y acá hay uno que no lo está golpeando para que se vuelva agresivo, directamente lo tajeó todo con estos machetes, ¿no? Ahí nos quiere dar como un sentón, el pibe se quiere sentar arriba nuestro, y es un ataque bastante poderoso que no lo podemos evitar, aunque nuestro personaje es bastante veloz, bastante ágil, Hannah en este caso. Y ahora nos pega una piña y vamos a hacerlo respetar. Ahí es como que quedan aturdidos a veces los personajes, los enemigos. Ahí quedó aturdido y se ríe el pibe encima. Y ahí viene uno a traición y nos pega una patada en la espalda. Ahora lo vamos a elegir a Mustafa, Mustafa, calculo que es. Y venimos con nuestra apreciada bazooka, y este pibe hay que empezar a tranquilizarlo, porque la verdad que tiene mucha cantidad de vida. Y yo calculo, como los digo en los juegos de arcade, ¿no? Generalmente cuando jugué Asterix también lo he dicho, en esta plataforma, en los videos grandes, a mí me dolía cada ficha. Siempre fuimos una familia de bajos recursos, ¿no? Pero solamente lo digo porque yo sé que hay muchos que en esa época era diferente la crianza, la tecnología también era diferente. Ya mientras que nos están recargando a trompada estos pibes, vamos a ponernos en su lugar. Ahí lo aturdimos a los dos gordos, una patada épica, lo mandamos a volar, ahí le hacemos una patada parecida a la de Ken. A mí, mi personaje favorito del Street Fighter siempre fue Ken o Ryu, pero Ken generalmente lo utilizo. Y ya aprovecho para decirles que vamos a traer también el Street Fighter 2, todos los Street Fighter que podamos subir al canal. Tengo una computadora muy potente por el momento, pero yo creo que con un poco de dedicación, un poco de ganas, positivismo, vamos a poder traer todos esos juegos. Y ahí nuestro compañero Mustafa, le digo, vamos pasando ahora a otro nivel. Acá hay un motoquero que nos va a querer complicar el camino, pero no importa. Acá está nuestro personaje, vuelve a recuperar toda la vida, y ya empezamos a repartir piña, patada, voladora, todo lo que tengamos en la mano. Este quedó aturdido, y ahí le damos una patada, lo tiramos arriba del barril, y ahí viene el Cadillac. Gracias, compa, le decimos a Jack, creo que era. Y ahora nada, están todos acampando, tenemos un montón de
de cosas por el camino. Ahí están los motoqueros que van a contramano. Está prohibido, ahora estamos en una especie de desierto y vamos con el Cadillac, pero va como un campeón. Mustafa va con la mano como tomando aire, ¿no? Es como que él va sin prisa pero sin pausa. Y acá mientras el motoquero nos va tirando granadas, nos va esquivando, se nos pone en el camino y nosotros lo queremos esquivar, no queremos pleito con él. Pero el pibe nos va sacando vida, va lastimando nuestro Cadillac. Ahí tiene la barra de vida, le estamos haciendo bastante daño, parece que no, pero le estamos haciendo bastante daño. Ahora se bajó del Cadillac nuestro compa y ahora está recibiendo como un campeón. Tiene como granadas, bombas infinitas, tenemos que ir esquivando y mientras tanto vienen. Bueno, ahora está este pibe mano a mano. Ahora agarramos un arma y nos pasa con la moto por arriba. El otro pibe nos agarra desprevenido y nos tira la bomba. Y ahí le destruimos la moto. Aunque la moto no tenía nada que ver, no tenía la culpa. Era el pibe motoquero que estaba bastante engreído, ¿no? Bastante violento. Así que bueno, seguimos avanzando. Estamos bastante sólidos por el momento, perdimos pocas vidas. Igual ya les digo, estas vidas no son infinitas, pero vamos a tener muchas continuaciones. Eso es lo que me encanta de los juegos arcade, que son muy jodidos, porque antes yo cuando jugaba, ya les digo, perdía 2 o 3 fichas, ya no quería jugar más por él. Pero siempre fui como una persona desde siempre, de toda la vida, de jugar y no enojarme o no llorar. Mis hermanos, por ejemplo, lloraban cuando perdían. A mí me daba rabia quizás, pero no era de estar llorando. Bueno, acá mientras le vamos dando al pibe vamos avanzando. Ahí tenemos las gomas, ahí tenemos una porción de pizza, nos recupera toda la vida. Este es como un taller mecánico y ahí le revolamos el tacho por la cabeza al pibe que nos quería agarrar de imprevisto. Y ahí viene un grandote que estos pibes tienen tan buen físico, ¿no? Tanta fuerza que te dan un golpe muy potente y te dejan sentado ahí en el piso. Ahora vienen las motos, acá se armó un quilombo. Le tiramos la bomba y perdemos la continuación. Y ahora vamos a elegir a Mes. Bueno, yo a veces lo leo como está, ¿no? La verdad que en mi inglés básico, digo básico por no decir nulo, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. Este personaje tiene varias agarradas, también tiene un físico increíble, es más robusto, ¿no? Más grandote que los otros personajes. Ahí vamos corriendo, ahí tiene la super y le pegamos un palazo a ese que estaba ahí medio aturdido. Y ahora el flaquito quería venir a enfrentarnos. Ahora le pegamos con el tacho, le prendemos fuego ahí a estos pibes. Tiene bastante alcance los golpes que hace nuestro personaje Nes. Y ahora nos dan patadas, nos mandan a volar. Ahí vienen los pibetos que son fanáticos de los cuchillos, ¿no? Siempre en todos estos juegos de arcade, yo siempre le decía pasapantalla.